Buenos días, bienvenidos al curso de algoritmos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, actividad de reconocimiento inicial, unidad 1, etapa 1. Mi nombre es Ricardo Zárate Varela, pertenezco al curso de Ingeniería Electrónica, pertenezco al grupo 95, al ser José Acevedo Gómez. En esta ocasión les agradezco por permitirme compartir con ustedes y espero pues tengamos los mejores resultados para todos en el curso. Bueno, para trabajar eso vamos a establecer lo que son los contenidos, lo que se va a ver en los contenidos de la unidad. Esto está con base en lo que está en el sílabo del curso, en la información inicial. Serán tres unidades, en las cuales está la primera unidad, son la introducción a la programación y esta tiene pues tres aspectos más que se van a ver, que son los componentes y operaciones de las computadoras. El segundo es el proceso de la programación y los tipos de datos. La unidad 2 son algoritmos y estructuras de datos. Tiene tres contenidos, las estructuras son condicionales, estructuras repetitivas y procedimientos y funciones. La unidad 3 son el lenguaje de programación, tiene cuatro contenidos, que es la introducción al lenguaje de programación, las estructuras simples, estructuras repetitivas y POP. Bueno, aquí ya empezamos a abarcar y a solucionar las preguntas que se plantean en la guía de la actividad, que es la programación de computadores. A ver, después de buscar en muchos lados y de analizar la información que se da, me doy cuenta que para dar un concepto de qué es la programación, pues los conceptos como tal son definidos, son muy técnicos. Para mí lo hice de la manera más simple y yo creo que lo entiendo, que es en el sentido más simple, es el arte de hacer que una computadora haga lo que nosotros queramos para dar solución a un problema. Y para ello se necesitan las siguientes etapas. Son cuatro etapas y es la etapa de análisis donde se estructura el problema y se pueden dar las diferentes soluciones. Ya después la etapa de solución general es después de haber tomado varias soluciones, tomamos una solución y esa es la que vamos a poner a la etapa de prueba. Después de la etapa de prueba se pasa a la etapa de uso, que es ya cuando ya se le ha dado la solución al problema. El evolución histórica de los lenguajes de programación. A ver, en los entornos de información inicial, bueno, nos ayuda mucho realmente. Ahí se establece que pues están en cinco generaciones generalmente. Está desde la, bueno, en este caso pues se las voy a compartir, están desde la generación cero hasta la generación 5. Cada cosa está en su época y tiene sus características. Digamos, la generación cero va de la década desde 1940 y sus características es que no existe un sistema operativo y se comunica con el lenguaje máquina. La generación 1 desde la década de 1950 existe un sistema operativo para hacer más fluida la transición de un trabajo a otro. Surge el procesamiento por lotes donde los trabajos se reúnen en grupos. La generación total de la primera mitad de la década de 1960, desarrollados los sistemas operativos compartidos con multiprogramación y principios de multiprocesamiento. Se desarrollan los sistemas de tiempo compartido, surgen también los sistemas de tiempo real. La generación 3, que son los sistemas operativos de esta generación, eran de múltiple, tiempo compartido, procesamiento de tiempo real y multiprocesamiento. Esto va desde la segunda mitad de la década de 1960 a la primera de 1970. Comienza en 1964 con la introducción de la computadora de IBM. Pues lógicamente ahí está especificada la referencia. Después de la aparición de esas aparecen otros sistemas operativos que son medianos y grandes, como los ven ahí en las características que están plasmados. Bueno, en la cuarta generación de la segunda mitad de la década de 1970 a la actualidad surgen las redes de computación para poder compartir recursos tanto como software de hardware que será administrado por un sistema operativo. Surge el procesamiento en línea relacionado con el sistema temporal y surgen los conceptos de máquinas virtuales y los sistemas de bases de datos. Una generación quinta son los sistemas que permiten el manejo de interfaces gráficos, programación orientada a objetos, etcétera, lo que son Java, Delphi, etcétera. Bueno, los ejemplos ahí ya están, que son Windows 95, Windows 98, Windows NT, Linux. Bueno, tercer punto es una diferencia de por lo menos desde por lo menos cinco lenguajes de programación. Bueno, en este caso pues yo realmente la plasmé la información como ventajas y desventajas y como ustedes pueden ver ahí están especificados los lenguajes. Eh, pero bueno, en este caso ahí ustedes pueden ver que cada, digamos Java, el lenguaje se llama IDES. En la primera columna se ve lo que es el lenguaje, en la segunda ya trabajamos ya Java. Digamos Java que pues tienes lo que es el X, Nubins,
Nubis, BlueJ, JBuller, pero pues realmente en este espectro que realmente a mí me parece que es más que se trabajar, digamos, las ventajas y las desventajas. Digamos, ya es una fuente abierta de lenguaje multiplataforma orientado a objetos. ¿Cuáles son las desventajas? Que requiere un intérprete, algunas implementaciones y librerías pueden tener un código rebuscado. Digamos, C++ es orientado a objetos, lenguaje muy didáctico, actualmente puede compilar y ejecutar código C. Las desventajas es mucho más difícil de usar que otros lenguajes de programación. Es difícil programar con las bases de datos de los punteros. Digamos, OJetSet es más intuitivo para diseñar, más rápido de desarrollador, más fácil para modificar y más fácil para entender. Las desventajas es un objeto solo puede dar una sola base. No incluye mecanismos de namespace. El Python, rápido de desarrollar, sencillez y velocidad. Sus bibliotecas hacen gran parte del trabajo, soporta varias bases de datos. Los programas interpretados son los más lentos de los compilados. El C Sharp, que pues en este caso en este curso es lo que vamos a trabajar, declaración de espacio de nombres, tipos de datos, atributos, bases para parámetros, métodos virtuales y redefiniciones y propiedades. Las desventajas que tiene conseguir una versión reciente de Visual Studio, por otra parte, tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajarlo actualmente, como contar con Windows 10 o superior. Tener alrededor de 4 GB de espacio libre para utilizar esta instalación. El Ruby es un lenguaje sencillo y fácil de leer, soporta por lo menos la mayoría de las plataformas, se trata de un software libre o open source e integra comandos de manejo de bases de datos. O sea, su uso no está muy extendido. Siguiente, 4. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Bueno, aumenta el soporte para la programación funcional en lenguajes importaciones importantes utilizados comercialmente, incluida la programación funcional para hacer el código más fácil y razonar y de realizar, tanto en macro como en microniveles. Otro aspecto sería construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida, mecanismos para añadir al lenguaje de verificación en cuanto a seguridad y confiabilidad, que son los chequeos sintácticos extendidos, control de flujo de información, seguridad de ellos. Bueno, otros aspectos son los mecanismos alternativos de modularidad, que son mixins, delegados aspectos, que son desarrollo de software orientado a componentes. Mayor énfasis en cuanto a distribución y movilidad, la integración de bases de datos, incluyendo XML y bases de datos relacionales. En este caso, pues las programaciones van orientadas ya a más aspectos. Los lenguajes que soportan programar los procesadores de la GPU en paralelo como OpenCL. ¿Y a qué hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? A ver, realmente nos referimos a la manera o a la forma como se deben realizar los programas para que sean lo más simple y directos posibles, dando un propósito para lo que fue diseñado de la manera más clara, tratando de evitar mayor cantidad de errores para que al ejecutarlo los parámetros establecidos cumplan con la solución al problema que intentamos solucionar. Bueno. Y el sexto aspecto era indagar y comenté un poco sobre el lenguaje de programación C# en versiones 2013 y 2015. Bueno, en este punto hay que ver que pues realmente no es la única versión de C#, no es solo no es solo Microsoft, ¿no? Pero en este caso voy a tratar la de Microsoft, bueno, que la versión 2015. Bueno, en su primer aspecto es que inicia sesión en varias cuentas. Bueno, entonces cuando dice que inicia sesión en varias cuentas, quiere decir que es compatible con un tipo de plataformas de desarrollo de dispositivos móviles. Bueno, el siguiente aspecto dice que elija la plataforma de destino. Cuando se elige la plataforma de destino, eh, digamos Luz plataforma de aplicaciones móviles en C# y con Xamarin para Visual Studio. Pues a ver, Xamarin es un Mac móvil que le permite escribir código en C#. Se une de forma nativa para el iOS y Android API. Microsoft se ha asociado estrechamente con Xamarin en su integración para Visual Studio. Prácticamente es una extensión que le permite desarrollar para Android, iOS y Windows Phone. Es una única solución en código compartido. Bueno, aplicaciones móviles de plataforma cruzada en HTML, JavaScript o Apache. A ver, Visual Studio Tools para Apache Córdoba es el resultado de una estrecha colaboración entre Microsoft y la comunidad Apache Córdoba.
de código abierto. Las herramientas le permiten desarrollo móvil de plataforma cruzada utilizando HTML o CL o JavaScript o imprenta de código abierto. Las herramientas permiten el desarrollo móvil de plataforma cruzada utilizando HTML o puede ser orientada a Android, a iOS, a Windows con una sola base de código y disfrutar de la riqueza de Visual Studio, incluyendo IntelliSense de JavaScript, en el explorador de DOM, consola Java y puntos de interrupción de relojes. Siguiente punto sería juegos de movilidad de plataforma usada en C#. Realmente es una unidad de plataforma ampliamente utilizada para 2D multiplataforma para el desarrollo de juegos 3D. Usted puede escribir su juego en C# y ejecutarlo de forma nativa en Android, en iOS, Windows Phone y muchas otras plataformas. Prácticamente viene a ser como una extensión que se integra a la unidad de Visual Studio. Aplicaciones móviles, plataforma cruzada. Bueno, C++ es una formativa de la mayoría de dispositivos móviles. Puede usar para escribir bibliotecas de código compartido entre plataformas que se pueden construir para múltiples objetos de plataformas. Bueno, le proporciona realmente las herramientas para editar y depurar código de plataforma cruzada. Además, tiene como soporte plantillas para la aplicación de Windows y puede crear proyectos a partir de plantillas. Aplicaciones de plataforma cruzada y bibliotecas de C nativo. Bueno, es un lenguaje disponible, pues dice que en el entorno de información de la plataforma de Microsoft dice que pues es para la mayoría de los dispositivos y le proporciona herramientas, como ya había dicho, para editar, crear, implementar y depurar códigos. Digamos, otro aspecto pues sería importante, digamos que pues sirve también para emular Android para la prueba. Puede establecer puntos de interrupción, ver las variables, ver la pila y el paso a través de código de C++ en el depurador de Visual Studio. Puede compartir todo eso, excepto el código más específico de la plataforma, a través de múltiples plataformas y construir para todos ellos una sola solución en Visual Studio. Universal aplicaciones de Windows para cualquier dispositivo con Windows 10. Bueno, cuando está diciendo así, nos está diciendo que la plataforma Windows es universal y que nuestro único sistema operativo pues podría ser Windows. En el caso de esta opción, ¿no? Puede ejecutar la misma aplicación en cualquier dispositivo Windows 10, desde teléfonos a los escritorios, crear aplicaciones de Windows Universal con herramientas de desarrollo y aplicaciones de Windows Universal Visual Studio 2015. En este caso les comparto la bibliografía, que es donde tomé pues la información inicial de esto. Yo creo que ya terminé los aspectos de la guía. Me cabe más pues agradecerles por permitirme pues la participación. Les comparto pues mis videos. Pues me tomé la necesidad del tiempo de analizarlos un poco, pues que en visto pues realmente, como pudimos ver en la unidad, es un tema, pues el tema aparentemente pues se ve muy corto, pero relativamente cuando empezamos a analizarlo y a estudiarlo vemos que es un tema que requiere mucho trabajo y hay que pues estudiarlo mucho. Les agradezco a todos por la atención, me da mucho gusto haber trabajado, conoceros en las presentaciones que ustedes vi, que pude ver de mis compañeros, de mi compañera y de mi compañero. Son muy creativas. Y pues les agradezco mucho y espero pues conocerlos y que nos vayamos muy bien para el desarrollo de nuestras actividades y pues realmente pues obtengamos un éxito alto. Le agradezco mucho por la oportunidad y pues voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo. Gracias.